caminando en la alfombra roja y quiero agradecerle al diputado federal del PAN, del Partido Acción Nacional, Mario Riestra, que esté con nosotros esta mañana. Mario, ¿cómo te va? Muy bien, querido Polo, gracias por el espacio y coincido, Joan Borgoy es un gran empresario y buen amigo también. Sí, tipazo, pero además, fíjate que, bueno, pues tú y yo lo sabemos, de repente contratas abogados, contratas contadores y dices, requiero de alguien más, alguien que me diga las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. ¿Cómo vas, Mario, como diputado federal? Bien, a todo dar, terminando esta semana de rendición de cuentas, un ejercicio de transparencia y yo le digo que es una obligación de los representantes populares de cara a la ciudadanía y creo que hicimos un buen evento y bueno, estamos en esta tarea de comunicar lo que se ha hecho y lo que está pendiente por hacer y la verdad, con franqueza te lo digo, Polo, pues orgulloso y contento por los logros legislativos. A mí me gusta arrastrar el lápiz y han habido cuando menos 3 o 4 acciones de impacto real para los poblanos, para los mexicanos, impulsadas o lideradas por mí y eso me llena de orgullo. ¿Cuál es tu perfil? Bueno, yo me jacto en tener una formación académica sólida. Soy licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, egresado del CIDE, cuando el CIDE todavía era lo que tristemente esta administración de Morena está destruyendo, un centro de pensamiento crítico muy importante. Eres politólogo. Politólogo, tengo una maestría en economía, he hecho estancias de investigación en la OCDE en París, un posgrado en Alemania en gobernanza global y bueno, me gusta permanentemente estarme capacitando, leyendo, informando y bueno, creo que tengo una formación. ¿Tú querías ser legislador? ¿Estaba Sí. en esos sueños que tenemos de joven, de niño, decir, ay, algún día yo quiero ser diputado federal? Sí, fíjate que mi primer trabajo, primero haciendo mi servicio social y después ya como analista, por ahí del año 2005, 2006, fue en la Cámara de Diputados Federal. Yo trabajaba ya, bueno, insisto, primero haciendo un servicio social con José Luis Flores. Ah, mira. Allá, un gran economista. Sí, claro. Y cuando yo estaba terminando la licenciatura y... Bartlista él. Sí, pero técnicamente uno de los mejores economistas poblanos que han habido en las últimas décadas. Y bueno, yo le recuerdo que dije, yo quiero hacer mi servicio social ahí con él. Oye, pero ¿por qué? Si no sé qué. No, pues porque es el mejor economista, ¿no? Y él presidía el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Y entonces hice ahí en el Centro de Estudios mis prácticas, bueno, mi servicio social, un servicio social que me aventé año y medio viendo ahí que me contrataran después, y después ya me contrataron y fui analista, el cargo más humilde de la administración pública. No, por el pero que qué todos bueno, arrancan, ¿no? Pero bueno, todo esto a colación porque 2005... Oye, Claudia 2006, Rivera fue analista, llegó a presidenta municipal. Así es, ¿sí? Y desde esa época yo decía, yo quiero regresar a San Lázaro, eventualmente me gustaría regresar como legislador. ¿Y cómo es la vida 16 años después de ese primer encargo? Regreso en 2021, pero ya como diputado. ¿Qué sientes? Yo ya fui diputado local y te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué sientes porque te has preparado? Hace un rato lo dijiste, te gusta arrastrar el lápiz, quiere decir hacer trabajo de gabinete, investigar, estudiar. ¿Qué sientes tener al lado a alguien que no trabaja, que no investiga, que se dedica a la grilla, que se dedica al escándalo? ¿No debía ya reformarse el tema del Poder Legislativo? Es un tema desde siempre. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, primero una reflexión un poquito más amplia. Yo fui diputado local y disfruté enormemente el cargo de diputado local. Cuando busco la federal y la gano, muchos me decían, no, hombre, vas a extrañar la local, porque la local es mucho más bonita, mucho más cercana, son menos, se te conocen todos por nombre, puedes subir a tribuna cada sesión, ¿no? Allá son 500, te vas a perder. Y yo creo que en toda la vida hay que agarrarle el gusto, y allá pues estás en las grandes ligas, o sea, un desliz en la tribuna y las hienas te van a morder, no lo van a perdonar, ¿no? Pero muy contento porque me he ido ganando un espacio en ese escaparate. Y bueno, allá yo creo primero que hay que entender que hay diferentes perfiles,
Hay algunos más técnicos, hay algunos más políticos, hay unos grandísimos tribunos, aunque técnicamente no tengan sustento, pero tú los escuchas y son impresionantes, claro. ¿no? Pero yo en mi filosofía personal de ver la vida, de concebir la política, yo creo que el óptimo está en un equilibrio entre técnica y política. Ni tecnócrata ni grillo. Término medio aristotélico. La virtud está en el medio. Sí, ¿no? claro. Yo creo que ahí hay un equilibrio. Donde... ¿Así te defines tú? Sí, así me gusta. ¿Técnico político? Sí, así me gusta. ¿Se requieren técnicos políticos en este país? ¿O más políticos o más técnicos? No. Ya vivimos todo. Sí, Con Salinas llegaron los técnicos, ¿no? Luego los políticos con Peña. Y como que regresaron ahora despreciando a la técnica, a la ciencia, a la evidencia. Bueno, hoy muchos no son políticos, ¿eh? También. No, bueno, pues ve la secretaria de Gobernación. O sea, ¿de política de dónde, vaya? Tampoco son técnicos. No, por eso te digo, ya tuvimos técnicos, ya tuvimos políticos, ya tenemos de todo hoy, en donde lo que importa es el 90% de lealtad y el 10% de confianza. Tú vienes del equipo de Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, priista, panista, técnico, político. ¿Le aprendiste a Rafael? Pues mira, me toca ganar con él en 2010, en esa elección tan complicada contra el marinismo, ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo fui en ese entonces candidato y él candidato a gobernador. Creo que estuvimos definitivamente por lo del lado correcto de la historia. Yo hago una reflexión. Ah, caray, esa frase no es del PAN. No, pero ahorita verás cómo se aplica. Tan estuvimos del lado correcto de la historia que, pues, el candidato al que le ganamos la gubernatura del PRI, ¿dónde está hoy en día, no? ¿Cómo hubiera sido de gobernador Javier López Zavala? Entonces, yo estoy orgulloso de haber hecho equipo en ese entonces por un cambio en Puebla. Y el tiempo nos dio la razón. Tristemente hoy vemos que Javier pues está en la cárcel por un feminicidio. Entonces, definitivamente creo que estuvimos haciendo lo que nos tocaba, impulsando un cambio democrático, y creo que le hicimos un bien a Puebla enorme. Yo, fíjate, nunca trabajé directamente con Rafael, nunca fue mi jefe, digamos, formalmente hablando. Por supuesto que era el panista más influyente y el líder moral del panismo en ese entonces, pero no trabajé en el gobierno del estado, y sí creo que todos le aprendíamos algo porque tenía virtudes y defectos como todos los seres humanos. Nadie tiene solo... Oye, qué triste historia, ¿no? A ver, Zavala en la cárcel, Marín Moreno también. Valle muerto, Marín en la cárcel. ¿Qué pasa en Puebla? A ver, tú vienes de una familia de políticos, tu padre fue mi amigo, un hombre muy querido, que... y voy a decir algo que a lo mejor Mario no sabe. En algún momento tu papá y yo estuvimos a un paso de irnos al PRD cuando Andrés Manuel López Obrador quería ser, bueno, pues ya candidato a la presidencia de la República y militaba en el PRD. Tú vienes de una familia política, tu ADN trae política, pero ¿cómo sientes hoy? Vámonos ya, demos un brinco del pretérito al momento actual. ¿Cómo sientes al país y al Estado en este momento, políticamente hablando? Una situación muy grave de debilidad, de fragilidad. Esta inestabilidad no le ha hecho bien a Puebla. Tristemente, en un contexto internacional favorable por el nearshoring, México, Puebla no ha captado prácticamente nada de esa relocalización de inversiones a nivel mundial. Todo lo que México está captando se ha ido al Bajío o al norte, y yo creo que una de las razones es precisamente esta falta de certidumbre y de claridad, de inestabilidad que tenemos en Puebla. Falta de estabilidad. Sí, falta de estabilidad y de continuidad. Bueno, pues en 6 años, ¿cuántos gobernadores hemos tenido, no? Todos, ¿no? Entonces, eso no le viene bien a ningún estado, a ningún país. Y más allá de los colores, eso es lamentable y contraproducente para el funcionamiento. Es un tema de gobernanza, un tema de oferta, un tema entonces, de atracción, ¿no? Yo, bueno, primero celebro el clima actual, que es de mayor, digamos, diálogo. ¿Ves bien al gobernador? Yo creo que es mucho más conciliador y eso se agradece, ¿no? En ese sentido, mejoramos porque nuestro gobernador anterior, que en paz descanse también, Miguel Barbosa, también en este recuento, ¿no? Sí. Del que estamos haciendo, pues sí, tenía la mano más pesada y el diálogo creo que no era precisamente una de sus
características como poder ejecutivo, pero yo creo que las instituciones, y este es el otro lado de la moneda, al mismo tiempo están resistiendo, y esto habla de que a pesar de que falta mucho por avanzar en México, sí se había avanzado, quizás no se había sabido comunicar, pero bueno, hoy vimos una Suprema Corte, un Instituto Nacional Electoral, el propio legislativo, que a pesar de todo, en el caso de las reformas constitucionales, resiste, ¿no? Jueces que todavía resisten, y eso creo que es el otro lado positivo de la historia, pero creo que el punto de quiebre va a ser el 2024, aunque suene trillado, va a ser una elección, un parteaguas fundamental, y yo espero que los mexicanos sepamos entender y los actores políticos sepamos transmitirlo, la urgencia de darle un viraje democrático, institucional, pacífico, eficiente, científico al nuevo gobierno, porque nos están destruyendo. Estoy hablando con Mario Riestra, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Todos hablan del 2024. La oposición se está preparando porque, como comunicador te lo digo, nosotros no vemos a la oposición, siguen firmando mamparas, pero el problema es que, al parecer, hablan de la sociedad, de ir al encuentro con la sociedad. Es una magnífica narrativa, pero la realidad es que no es así. La sociedad está harta, está golpeada, tiene problemas, los partidos políticos no salen, están encerrados en sus cuarteles. Yo no veo ningún boletín que diga que Néstor Camarillo, que Augusta Díaz de Rivera, que este otro señor del PRD que no sé ni cómo se llama, estén saliendo, estén haciendo la tarea previa para el 2024. Pregunta concreta, diputado. ¿No te parece que ya llegó la hora en que deben renovar las dirigencias nacionales de los partidos? Bueno, yo te diría primero, ¿qué tipo de oposición creo que tenemos que darle a los mexicanos? Una oposición opositora, en primer lugar. Tenemos el mandato de ser oposición. La gente quiere vernos combatir, debatir, fijar postura, criticar, proponer también al mismo tiempo, pero sí tenemos que ser oposición. Cuando uno es opositor, pero al mismo tiempo juega de comparsa, se desdibuja todo. ¿Te refieres al PRI? Me refiero, por ejemplo, a que en el propio morenovallismo, el PRI abdicó a su papel de ser oposición, y creo que eso en su momento le afectó al propio PRI. Bueno, ¿no? Es que Moreno Valle jaló al PRI. Pues era un priista con capa de panista. Ese ejemplo, creo que ahora, estando del otro lado, no lo podemos nosotros, digamos, replicar, ¿no? Y yo he tratado de ser opositor y en tribuna, fijar postura, arrojado. A veces yo creo que a lo mejor no voy a poder ir a Chiapas en 6 años y Zoé Robledo es el gobernador, porque soy el principal crítico a nivel nacional de su gestión, ¿no? Y vas a estar muy preocupado, ¿no? Pues yo espero que no, desde aquí. No irás a San Cristóbal. Pero a ver, concreto, ¿se deben ir ya Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús? Pues yo hablo del PAN, y no, en el caso del PAN yo te diría que no, que tenemos un partido que funciona sobre reglas institucionalizadas, y su renovación está pactada para el año que entra, y creo que sería ahorita contraproducente anticiparla. Ya se va a ir, él no te puede reelegir, a diferencia de otros partidos no tenemos nosotros esas facultades para prorrogar, digamos, casuísticamente los mandatos. Él se va pasada la elección presidencial, y creo que ahorita ya sería incluso contraproducente cualquier tipo de cambio, no por su desempeño, no porque llegara alguien X o Y o Z bueno o no bueno, sino porque ahorita ya no daría tiempo de sacar adelante. Y ya no daría tiempo, que se queda registrado en la entrevista de Mario Riestra, ya no daría tiempo, no va a afectar en esa misma lógica, en esa misma suerte de que ya no le va a dar tiempo al PAN y a la oposición para lograr el objetivo. No, precisamente no, porque fíjate, él está conduciendo los trabajos actuales. Mañana tenemos Consejo Nacional, aprobamos las reglas para elegir el abanderado de la oposición, el procedimiento, que va a ser un procedimiento que yo espero que sea distinto y distinguible del de Morena, democrático y ciudadano. Yo te apuesto que no. Medible y con debates. Te apuesto que no. Creo que eso va a generar interés. Pero más allá de eso, mira, yo creo que en el caso de Puebla, hablo por Puebla, la gestión de Marco Cortés le ha beneficiado al panismo.
Antes no teníamos líderes nacionales que se involucraran en las disputas al interior del PAN y aquí vino a poner orden. Regresó al panismo Ana Teresa Aranda y qué bueno que la haya regresado, pero él fue a su casa a invitarla nuevamente y la hizo candidata, le dio la vocería de la campaña de Enrique Cárdenas. Y a pesar de que las grillas locales a veces querían que un grupo se quedara con todo el pastel, él vio porque todos los grupos mantuvieran un equilibrio a nivel local. A pesar, por ejemplo, tanto se ha dicho de que algunos no querían a Eduardo Rivera como candidato a la alcaldía, él vio porque el mejor perfil que era el de Eduardo Rivera fue el candidato a la alcaldía. Entonces, eso nos permitió avanzar y recuperar espacios. Cuantitativamente creo que mejoramos. Entonces, yo creo que, insisto, ahorita la conducción tiene que continuar y creo que, y ahí espero que seas tú el que se equivoque, querido Polo, creo que el método va a tener muchas cosas muy interesantes y muy positivas. Pues el método tiene lógica y la política, aunque hay quienes dicen que no, tiene mucho de lógica. Y te lo digo desde ahora como analista político, 2 del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 2 de la sociedad civil, uno será Gustavo de Hoyos, el otro a lo mejor X González, y de ahí saldrá el candidato a la presidencia de la República. El tema, sí, claro, el tema aquí, Mario, el tema es quién tiene las capacidades de cohesión. Porque yo te voy a decir algo, con toda la crítica que pudiéramos hacer a las corcholatas, ustedes van atrás, van lejos, van tarde. Y tú y yo sabemos que en política, como en la vida, el que da el primer paso, pues tiene mayor posibilidad. El que pega primero pega 2 veces. Así decían los abuelitos, el que pega primero pega 2 veces. Mario Riestra, para ir terminando, ¿cuáles son los 3 logros de los cuales tú hablas como diputado federal? Y la pregunta obligada, ¿te vas a enfrentar a Lalo Rivera en la disputa por la presidencia municipal? ¿Vas por ahí? Bueno, vamos por partes. 3 logros que me hacen sentir muy orgulloso. Primero, haber logrado etiquetar 1.272 millones de pesos para la reconstrucción del hospital de San Alejandro. Se los dijimos. El año previo Morena votó en contra de esa misma propuesta, dijeron que lo iban a hacer con recursos petroleros extraordinarios, nos mintieron, el tiempo nos dio la razón y a finales del año pasado tuvieron que reconocer el error y etiquetar lo que debieron de haber etiquetado años antes, pero esa fue una gestión, sinceramente, gracias a la denuncia pública que nosotros vinimos llevando a cabo, a que yo subí a tribuna a pedir esos recursos, fui el único legislador de los 500 que lo hizo y ya se ve materializado, ya derrumbaron el hospital y ya están trabajando en él. Entonces es un logro muy orgulloso del que me siento. ¿Te apoyaron tus compañeros poblanos? No, por supuesto, sí, la coalición opositora en su conjunto se sumó y apoyó y poco a poco fuimos generando esa conciencia en más actores, ¿no? Segundo logro, vacaciones dignas. Yo fui uno de los legisladores propinantes, digamos, de los que propuso esta reforma a la Ley Federal del Trabajo para duplicar el número de días de vacaciones remuneradas para 22 millones de trabajadores mexicanos. Esta reforma ya entró en vigor el 1 de enero y de verdad le va a cambiar la realidad a muchas millones de familias porque yo pongo un ejemplo muy claro. Con la ley anterior, las mamás trabajadoras tenían 6 días de vacaciones al año. Ni siquiera terminaban siendo vacaciones. Se gastaban un día para el Festival del Día de la Madre. Se gastaban otros 2 días para llevar a sus hijos al médico. Y terminaban no teniendo vacaciones remuneradas. Y ya con esta reforma nos acercamos un poco más al ideal establecido por la Organización Mundial de la Salud. Además, México es el primer lugar mundial en estrés en el trabajo. Y duplicamos el número de días de vacaciones pagadas para todos los trabajadores, pasaron de 6 a 12 a partir del primer año. Entonces también es un logro legislativo que me enorgullece. Y en tercer lugar, un tema importante de nueva generación, de una nueva agenda legislativa, el bienestar animal. Revisamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no había una sola mención al bienestar de los animales, no había nada relativo al maltrato a los seres vivos. Y entonces logramos la incorporación, que ya se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, la incorporación del término de bienestar animal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto nos da pie a dar el primer paso
para generar una cultura de respeto a todos los seres vivos. Hoy proliferan los videos de gente que hace daño a gatos y a perros, tristemente algunos de ellos aquí de Puebla, ¿no? En Huauchinango y en Atlisco, y eso refleja una descomposición social mucho más profunda de la que alcanzamos a ver con fenómenos de violencia, no solo familiares, sino en los entornos donde suceden este tipo de cuestiones. Entonces, esas 3 reformas fueron lideradas, propuestas por un servidor, y la verdad es que me da mucho gusto que ya hayan caminado. Vas por la presidencia municipal y te enfrentas a Lalo Rivera en la reelección. La otra parte, no, yo creo que Eduardo va a terminar buscando la gubernatura por el bien de Puebla, y creo que él va a querer tener al mejor compañero de fórmula posible. O sea, tú. Y creo que en las encuestas, pues se llama Mario y se apellida Riestra, entonces hay que seguir trabajando para precisamente seguir. ¿Cómo estás en las encuestas? Al interior del PAN, en primer lugar en conocimiento, solo superado por supuesto por el alcalde en funciones, y con niveles de confianza, de atributos positivos muy bien valorados, con un nivel de conocimiento cercano ya rondando al 50% de la población. Entonces son indicadores positivos, y bueno, esto es dinámico, ¿no? Como yo digo, la tierra sigue siendo diario de quien la trabaja. No podemos cantar victoria, todavía falta mucho tiempo, pero el criterio, y más allá de la radiografía o de la fotografía actual, el criterio tiene que ser la rentabilidad, los números. Se trata no de ser candidato, sino de ver quién tiene la posibilidad real de ganar, y creo que si orientamos la decisión a que sea ese el criterio, pues todos vamos a tener esa tranquilidad de saber que hay un indicador objetivo, medible, con el cual vamos a tomar. Si eres tú el candidato, para terminar, Mario, sí. ¿Qué vas a hacer con Morena? Pues ganarle la presidencia municipal, ayudarle a la coalición a que ganemos los 7 distritos locales, los 4 federales. No solo se trata de un tema de la presidencia, y por supuesto ayudar a la gubernatura, ¿no? Para que también se recupere. Mario, gracias. Gracias, querido. Que te vaya muy bien. Si nos das permiso en permanente comunicación, pues de aquí a julio del 2024, vaya que si va a haber variantes. Se lo digo desde hoy. Ya muchos están levantando la mano, pero pues hay que analizar los contextos. Puebla, se hablaba de que Puebla era panista en el antaño, pues nada más cheque usted las encuestas, Morena está al tope en Puebla capital, hay un alcalde que no sale, le gustan las videoconferencias, porque no puede dejar a Puebla, según él. La versión de nosotros es que pues no sale porque no va a participar, se lo digo desde hoy. Mario, que te vaya muy bien. Gracias, querido Polo. Un gusto. Siempre un gusto y un placer. Es Mario Riestra, diputado federal del Partido Acción Nacional.